Tomo 10 del coleccionable de Salvat. Hoy veremos una de las grandes historias de los 80s y la que es mi historia favorita de Spider-Man. Bienvenidos a Multiversum Comics. La muerte acecha la mente de Peter Parker. Por alguna razón ha estado teniendo pensamientos macabros muy recurrentes. Él viene de casarse con Mary Jane, así que en cierto modo tendrá que estar viviendo los momentos más felices de su vida, pero hay algo en el ambiente que no lo deja estar tranquilo. En contraparte, Kraven, un villano siempre denostado, está harto del ciclo sin fin en el que vive y de nunca poder triunfar, de tener su honor manchado y nunca salir adelante con lo que desea. Así que con sus mejores recursos formula un plan para hacerle frente a su némesis, a la araña. Lo que veremos es que Kraven logra matar a Spider-Man, se regocija en su logro, toma su papel para humillarlo aún más, para dejar claro que es superior, y cuando el arácnido vuelva del limbo en el que estuvo, se encontrará con desafíos más allá de Kraven, el dolor de su esposa, haberse enfrentado a la muerte y a un vermin desatado causando terror en Nueva York. A mediados de los 80s, Jean-Marc DeMatteis le propuso un argumento a DC Comics para una serie limitada de Wonder Woman, pero esa propuesta no prosperó. Cambió algunos elementos y ahora la propuso como una historia para Batman, una historia en donde el antagonista sería Joker. Sin embargo, como en esas fechas estaba elaborando Killing Joke y había algunos puntos de la trama similares, tampoco se la aceptaron. Así que una vez más, DeMatteis reformuló el argumento, en vez del Joker puso a Hugo Strange y la volvió a ofrecer, pero DC Comics no la aceptó otra vez. Así que cansado de tanto rechazo en DC, DeMatteis la llevó a Marvel y la ofreció para el personaje más grande de la editorial, para Spider-Man. Nuevamente cambió algunos elementos del argumento y como antagonista escogió a Kraven, además de decidir añadir a Vermin como parte de la historia, ya que es un personaje que él co-creó con el dibujante de esta obra. Así en 1987 se publicó esta historia, cuando los editores de Marvel aprovecharon un espacio en el que iban a introducir nuevos equipos creativos, así que necesitaban un pequeño descanso en las series regulares del arácnido. Por lo tanto, Kraven's Last Hunt fue publicada originalmente en Web of Spider-Man 31 y 32, en The Amazing Spider-Man 293 y 294 y The Spectacular Spider-Man 131 y 132. Esta es una de las mejores obras de Spider-Man, de Marvel y del género de superhéroes. Es considerada una de las obras maestras de los 80s, la década en que todo cambió para el cómic estadounidense. En lo personal comparto completamente dicha denominación, me parece una obra increíble, desde la primera vez que la leí me gustó muchísimo y para mí es el mejor cómic que se ha hecho de Spider-Man. Hay varios otros que me gustan bastante y considero que hay obras que tienen algunos elementos más interesantes, pero esta en su concepción general me encanta. DeMatteis es un autor que podemos considerar clásico en la década de los 80s, ya que quizá no tiene obras tan complejas o extraordinarias como muchos otros que son más mencionados, pero sí ejecutó trabajos de bastante calidad. Su estilo narrativo por lo general es ligero, bien pensado y entretenido. La mayoría de los cómics que he leído de él son coloridos y con un tono ligeramente cómico, así que lo que logró en esta historia es un tanto curioso, un argumento oscuro y profundo que quizá no era tan emparentable con el tipo de argumentos que manejaba, pero que ejecutó a la perfección. Supongo que esto ocurrió porque DeMatteis se dio cuenta que la narrativa del cómic en esos momentos estaba cambiando. Supo adaptarse a ella, tuvo bastante tiempo para formular su obra y hacerla redonda. Es interesante y habla muy bien de él como escritor, como aunque la presentó para diferentes personajes, ajustaba el argumento y lo hacía distinto. Ya que, por ejemplo, el tipo de historia creo que es mucho más emparentable con Batman, podría haber funcionado muy bien y sería una joyita. Años después se nos resolvería la duda de cómo hubiera sido esa historia, ya que en la serie The Legends of the Dark Knight, entre los números 65 y 68, DeMatteis escribió la historia Going Sane, en donde se nos presentaba el argumento original que había propuesto para el hombre murciélago. Muy posiblemente para esas fechas esa obra tuvo algún cambio, no es lo que originalmente hubiese sido, pero considero destacable el hecho de que tenemos la misma historia presentada en dos personajes distintos y no son muy parecidas entre sí. Centrándonos únicamente en el argumento de la historia, considero que es una narración muy ágil, dinámica, con muchas partes interesantes y conceptos llamativos. El tono oscuro en sí es algo muy diferente a lo que se hacía por lo general con Spider-Man en aquellos tiempos. La forma en que se redefine un villano como Kraven es espectacular.
El uso que tiene Vermin como parte terrorífica está muy bien. La duda y el miedo constante que tiene Peter Parker lo hace muy realista y comprensible para los lectores. La voz de Kraven como narrador es ligera y aporta mucho. Los simbolismos constantes son claros y disfrutables. El manejo del drama está muy bien llevado. Por momentos es muy triste o preocupante. Es impresionante cómo en esta historia, sabiendo que es cómic de superhéroes y que está en continuidad, uno realmente se preocupa por lo que le pasa a Peter. Realmente sientes la tensión del momento. Es cierto que el hecho de que después regresara Kraven y estén mencionando cosas de esta historia en otros argumentos le puede quitar cierto valor, pero creo que es una obra que trasciende más allá de eso. Incluso por la forma en que la planteó Dee es una obra que se puede leer completamente por sí sola, no necesitas nada más. También podemos destacar su ritmo y uso de la acción, pero los dos elementos que hacen que esta obra sea una joya son el enfrentamiento del mundo primitivo con el mundo moderno y la reflexión humana del obstáculo que cada quien o cada cosa tiene en la vida, en este caso representada por Dee con el simbolismo de la araña. Un detalle que siempre es importante mencionar es que este cómic está inspirado parcialmente por un poema de William Blake llamado The Tiger, solo que se cambia el Tiger por Spider. Es muy enriquecedor cómo Dee usa ese poema para estructurar su historia, ya que si simplemente se hubiera limitado a adaptarlo, no sería algo tan espectacular. Más allá de los elementos temáticos y simbólicos que comparten, creo que lo que más disfruto de la inspiración de este poema es que, al menos en el idioma original en inglés, se nota la musicalidad que tiene la poesía. Esto es algo extraño que ocurra en los cómics estadounidenses, pocos autores lo consiguen, pero aquí es un buen ejemplo de ello. En el arte tenemos a Mike Zeck, un dibujante de la época muy conocido, ya que participó en el primer gran evento de Marvel, en la Secret Wars original. Es un dibujante de gran calidad, ya que aunque comparte características de estilo con otros artistas de la época, es muy destacable por sí solo. Su narrativa es espectacular. La batalla que hay en las coladeras entre Vermin y Spider-Man siempre será de mis favoritas por el dinamismo que posee. También me encanta cómo representa al Spider-Man de traje negro, a Kraven suplantándolo, y cómo desarrolla las escenas más íntimas entre Mary Jane y Peter Parker. Los colores también están muy bien logrados, aunque generalmente suelo criticar las paletas de esos tiempos, aquí sí hay una intención narrativa muy clara, así que sin duda es un arte maravilloso que se compagina a la perfección con el guión. En conclusión, es una obra increíble, tiene bien ganado su estatus de obra maestra, entiendo que a algunos puedan no gustarles, pero creo que es por cuestiones subjetivas, ya que en la parte más objetiva es un cómic muy completo. A partir de ahora voy a dar calificaciones en las reseñas, para tener un parámetro más claro, y como no puede ser de otra forma, Kraven's Last Hunt tiene 10 estrellas. Pero tú dime en los comentarios qué te parece esta obra, ¿compartes la opinión de que es un cómic magistral o no te parece para tanto? También si quieres, dime cuál es tu cómic favorito del personaje. Síguenos en las redes sociales, únete al grupo de Facebook, sigue las tiendas asociadas Blacklight Toys y Nekomanji, y por supuesto, sigue en Multiversum Comics.